expresar a través de unas ecuaciones en las cuales nosotros ponemos en el lado izquierdo ciertos compuestos o sustancias conocidas como reactivos o reactantes y después dibujamos una flecha que indica la dirección hacia donde se va a llevar a cabo la reacción. Esos reactivos van a convertirse en otras sustancias nuevas conocidas como productos. Si la flecha solamente se dirige hacia un lado, quiere decir que la reacción es unidireccional o es irreversible, es decir, que no viene en doble sentido, sino totalmente tiene el sentido de que todos los reactivos se convertirán en productos. Esto casi nunca es así en los experimentos. En la realidad, el hecho de que se estén convirtiendo productos a través de la combinación de los reactivos no se mantiene siempre en una sola dirección, sino que esto puede revertirse. Cierta cantidad de producto que se está generando vuelve a desestructurarse para convertirse nuevamente en reactivos. Es decir, que pasa la flecha en el sentido contrario. Los productos se desensamblan para volver a formar a los reactivos. O lo pudiéramos ver que estos productos se convierten ahora en reactivos para producir un nuevo producto que en su momento, al inicio, eran reactivos. Entonces la flecha cambia de sentido. A veces ponen la flecha con las dos, o la rayita con dos cabezas con flechas en ambos sentidos. A veces ponen dos flechas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Y eso quiere decir que la reacción es reversible. Es decir, que los productos también pueden funcionar como reactivos para formar otros productos que en su momento al inicio de la reacción eran reactivos. Entonces, esto es lo más común que suceda en todas las reacciones químicas, pero en diferente proporción, es decir, no la misma velocidad o no con la misma intensidad, los reactivos están produciendo productos y los productos están volviéndose nuevamente reactivos. Tienen una diferente velocidad de reacción hacia la derecha o hacia la izquierda. El equilibrio químico se refiere entonces a cómo estas dos velocidades o estas constantes de cambio de reactivos a productos y de productos nuevamente a reactivos se establecen en la reacción. Se mantienen en cierto momento o llegan a cierta situación de la reacción donde se estabiliza la proporción de reactivos y de productos a reactivos y aparentemente la reacción queda detenida o queda sostenida en esas condiciones. No quiere decir que los reactivos sigan volviéndose productos y los productos sigan desarmándose para volver reactivos, sino que cuando se cuantifica o cuando se evalúan las cantidades totales de cada una de las sustancias de reactivos y de productos, aparentemente no hay cambio. El cambio molecular sigue dándose, pero las proporciones se mantienen constantes. Es cuando se dice que la reacción llegó a un equilibrio químico. Aquí vemos representada los reactivos con la letra mayúscula, las sustancias, que pueden ser cualquier molécula de las que ya hemos visto, y adelante de ellos viene una letra minúscula, que quiere decir la cantidad, ¿verdad? Las proporciones, los exponentes que tienen adelante las moléculas indican qué tanto de cada molécula en proporción se requiere para que se quede equilibrada la reacción. Entonces, estos valores que tenemos aquí son importantes para calcular los valores de equilibrio químico o las constantes de equilibrio químico. Entonces, cuando los reactivos A y B reaccionan para formar los productos C y D, se encuentran en equilibrio cuando estos productos C y D reaccionan de la misma manera para volver a formar los reactivos iniciales o productos secundarios A y B. Entonces, cuando la misma velocidad con que A y B se está convirtiendo en C y D, y C y D se está convirtiendo en AB, son iguales estas velocidades, entonces se puede decir que hay un equilibrio químico. ¿Cómo se vería en una gráfica?
Y aquí vemos entonces una gráfica donde en el eje de las X llevamos el tiempo y en el eje de las Y llevamos qué tan rápido se está llevando a esta reacción o qué tan rápido se está convirtiendo reactivos en productos. Entonces, en esta parte de la izquierda iniciamos en la parte superior con la cantidad de reactivos iniciales, A y B, en este punto, en el vértice superior izquierdo, tenemos los productos A y B, que conforme van convirtiéndose en un producto C, pues van bajando en su cantidad. Entonces vemos cómo poco a poco, conforme va pasando el tiempo de reacción, el producto A y B, los reactivos A y B se están convirtiendo en C y van disminuyendo en su capacidad en su concentración, en su cantidad en la reacción, porque se están volviendo una nueva especie, que es la especie C, correspondiente al producto. Y por su lado, el producto también empieza, en un inicio no existe producto, porque no está iniciada la reacción. En cuanto se permite iniciar la reacción, la cantidad de producto C empieza a incrementarse. Mientras que los reactivos empiezan a disminuir, los productos empiezan a aumentar en cierta proporción hasta que se llega a una tasa donde el producto, en este caso, empieza a convertirse en reactivo. Se lleva a cabo la reacción reversible o reversa y el producto que se estaba generando por la reacción ahora también tiene una cierta proporción de degradación o de desensamble para volver a formar los reactivos. Hasta que llegan a un sitio, a un momento en donde la tasa de cambio de A y B para volverse C es igual a la tasa de cambio de C para volver a regresar a A y B. Y la reacción se queda en este estado, en este sitio donde vemos esta recta, es donde se lleva a cabo el equilibrio químico. ¿Qué tan rápido cambia A y B para volverse C? Se le conoce como velocidad de reacción directa. ¿Y qué tan rápido se vuelve C de nuevo a A y B? Se le conoce como velocidad de reacción indirecta. En función de estas dos velocidades es que se va a reconocer o se va a encontrar la tasa o la constante de equilibrio químico. Entonces, el equilibrio químico es un proceso dinámico, como dijimos. Todo el tiempo A y B se está volviendo C y C está regresando a ser A y B, aunque aparentemente cuando se hacen las evaluaciones o cuando se ve el proceso final total, pues A y B se mantienen en una constante y C se mantiene también constante. Sin embargo, no es que se haya detenido los procesos moleculares, sino que solamente se encuentran en una estabilidad relativa a las proporciones. Entonces están ocurriendo los dos procesos opuestos y solamente que la velocidad con la que se forman los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad donde los reactivos vuelven a formarse a partir de los productos ya presentes. Entonces decimos que la reacción directa, donde A, que corresponde a los reactivos, se vuelve B, tiene una cierta velocidad que le denominamos velocidad directa, BD, es igual a una constante o constante directa de los reactivos. Y la reacción inversa, donde el producto se vuelve nuevamente reactivo, se vuelve A, pues tiene una velocidad inversa, conocida como BI, y una constante inversa que se multiplica por la cantidad de producto. ¿Sí? Entonces, BD es igual a la constante directa por la concentración de los reactivos y BI es igual a la constante indirecta por la concentración de los productos. Entonces, si KD y KI son constantes de velocidad, siempre se conocen o siempre existen, siempre están en la misma cantidad o en la misma proporción, entonces la velocidad directa es igual a la velocidad directa en el estado de equilibrio. Y de ahí se puede sacar la fórmula
donde la constante de la proporción entre la constante directa sobre la constante indirecta es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. De ahí sacamos entonces la fórmula de la constante de reacción o la constante de equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo donde hay dos moléculas del reactivo A más una molécula del reactivo B, va a formar una molécula del producto A2B. Entonces, a partir de ahí podemos calcular su velocidad directa, que va a ser igual a la constante directa por la concentración del reactivo A elevada a su exponente, en este caso 2, que se multiplica por la concentración del reactivo B, y eso nos daría la velocidad directa. La velocidad indirecta nos va a dar a la constante I, que se multiplica por la concentración del producto, que en este caso sería concentración de A2B. Y en el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad indirecta, ¿sí? KD por A al cuadrado por B es igual a KI por la concentración de A2B, cuando las dos velocidades tienen la misma cantidad, la misma velocidad. Y entonces esto es igual, si pasamos las constantes para un lado y los productos, las concentraciones para otro, KD sobre KI, esto está multiplicando, pasa dividiendo, esto está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser igual a la concentración de los productos, la concentración de A2B, sobre la multiplicación de la concentración del producto A, del reactivo A elevado al cuadrado, por el reactivo B. Y este valor de concentraciones se conoce como Kx o constante de equilibrio. Esta es la fórmula general para las constantes de equilibrio. Estos trabajos fueron desarrollados por Wolver y Wave y se conoció esta ley como la ley de acción de masas. ¿Sí? Para una reacción reversible en equilibrio y una temperatura constante, existe una relación determinada de concentración de reactivos y productos que tiene un valor constante K, conocida como constante de equilibrio. Si se fijan aquí, un valor muy importante para determinar la constante de equilibrio es la temperatura. Ahorita vamos a hablar porque es que la temperatura sí influye muy principalmente o muy relevantemente en los valores de la constante de equilibrio. Entonces, de acuerdo a esta ley, la ley de acción de masas, la condición de equilibrio se expresa mediante la siguiente relación. Aquí tenemos dos reactivos, el A y el B, con sus exponentes A y B minúscula, que van a producir en este caso dos productos, el producto C y el producto D, que también cada uno va a tener su exponente C y D minúscula. Como habíamos visto, la constante de equilibrio va a ser igual al producto de la concentración de los productos, en este caso C elevado a la C minúscula, por la concentración de D elevada a la D minúscula, sobre el producto de los reactivos, en este caso sobre A elevado a la A minúscula, por la concentración de B elevado a la B minúscula. Esta es la constante de equilibrio. Es muy importante determinar que esta ley de acción de masas solo se aplica para moléculas que están en el estado gaseoso o en una mezcla de gases en disolución. Si se encuentran en estado líquido o si se encuentran en estado sólido, las constantes de equilibrio no se calculan de esta manera. ¿Se acuerdan cuando veíamos la teoría de los gases? Las moléculas de los gases son altamente móviles, son muy dinámicas, están moviéndose con una velocidad constante, para el caso de los gases ideales,
y rebotan en el recipiente que se contienen. Entonces, este movimiento, esta cinética que presentan las moléculas, pues les permite tener una cierta interacción con otras moléculas que pudieran encontrarse en ese sitio, diferentes a ellas, y que favorecen su cambio o su interacción química para convertirse en un producto nuevo. Entonces, esta ley de acción de masas solamente se puede aplicar a los estados gaseosos o disoluciones de gases que se pueden encontrar ya sea en otros gases o en algunos medios líquidos, pero solamente si están en forma gaseosa. Las especies en estado sólido o en estado líquido tienen una concentración diferente, no cambian en su proporción. Aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo de una reacción que se tiene el dióxido de azufre y reacciona con el oxígeno para formar el trióxido de azufre. Esta reacción se lleva a cabo a una temperatura de 1500 grados Kelvin. Entonces, aquí se presentan a ambos estados, a ambas moléculas están en estado gaseoso, pues por eso que este paréntesis con G nos indica la forma en que se encuentran las moléculas o los reactivos, en este caso gaseosos, y van a convertirse o van a formar otro nuevo producto también en estado gaseoso, ¿no? Entonces, esta condición de que se encuentran las moléculas en forma de gas permite entonces aplicar la ley de acción de masas. En un principio, las concentraciones con las que se parte la reacción es que tenemos 0.400 molar de dióxido de azufre más 0.200 molar de oxígeno. Vamos a ver cuánto daría de trióxido de azufre. Entonces se deja llevar a cabo la reacción, se permite que el tiempo avance, que la reacción empiece a pasar, a generarse, y después de un tiempo se miden las cantidades del producto generado como de la cantidad de reactivos que se encuentran en el sitio o en el recipiente, y se tiene que el dióxido de azufre cambió de 0.400 molar a 0.344 molar. Y el oxígeno pasó de ser de 0.200 molar a 0.172 molar. Y que la cantidad de producto obtenido es de 0.056 molar. Entonces, esta nueva especie ya existe en cierta cantidad y estos otros productos pues disminuyeron su proporción inicial porque permitieron la conformación del nuevo reactivo, del producto de trióxido de azufre. Y después entonces se calcula exactamente qué tanto fue lo que reaccionó en cantidades en moles, ¿verdad? O en número de partículas para formar el producto. Entonces, si se fijan, la diferencia entre 400 menos 344 nos da 0.056 molar, que corresponde exactamente a la misma cantidad de molas o a la misma cantidad de partículas del producto generado, que es el trióxido de azufre, 0.056 molar. ¿Sí? Y el oxígeno pasó de ser de 0.200 molar menos 0.172 molar a consumirse 0.28 molar. Esto es importante reconocer, pues, que existe una proporcionalidad, ¿sí? Si ven, es el doble de cantidad del producto, del reactivo A que se consumió respecto al reactivo B, y que la misma cantidad del reactivo A es la misma cantidad de partículas que se formaron de producto. ¿Sí? Entonces existe una proporcionalidad en función de la reacción que tenemos acá arriba, ¿verdad? Lo que está pasando aquí es que este oxígeno, pues se parte, ¿verdad? De este oxígeno molecular que tiene dos átomos de oxígeno unidos, se dividen los átomos de oxígeno y permiten formar dos moléculas de trióxido de oxígeno. Es por eso que se consumió menos partículas de oxígeno para formar cantidades parecidas
¿verdad?, de producto de trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre. ¿Qué constante de equilibrio tiene esta reacción? Pues lo que tenemos que hacer es colocar estos valores siempre utilizando los valores en el estado de equilibrio. No podemos usar los valores al inicio, ni si fueran reacciones desequilibradas en cierto momento donde el equilibrio se pierde. Entonces tenemos que usar los valores que se encuentran en este caso pintados o colocados con numeritos rojos. Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción a 1500 grados Kelvin se calcula teniendo la cantidad de producto, que sería 0.56, elevado a su exponente, ¿verdad? Se están formando dos moléculas. 0.056 al cuadrado sobre la cantidad de los reactivos. El reactivo A en estado de equilibrio es igual a 0.344 elevado al cuadrado, porque acá tenemos un exponente igual, por la cantidad del reactivo B, que en este caso es el oxígeno, y que en el estado de equilibrio se encuentra en 0.172 molar. Se hacen las operaciones correspondientes y esto nos da el valor de 0.15. La constante de equilibrio para esta reacción, Kc, es igual a 0.15. Este valor, este número, es una cuantificación, es un valor que no tiene unidades, solamente 0.15. No hay una unidad que lo determine. Es un valor relativamente abstracto. Aquí hay otros ejemplos. ¿Sí? A 25 grados centígrados, la reacción del nitrógeno molecular con el oxígeno molecular da el óxido nítrico, todos en forma gaseosa. Y bueno, aquí muchas veces las reacciones ya no nos dan las concentraciones de cada reactivo y cada producto obtenido, sino que más bien nos indican los valores de su constante de equilibrio, sabiendo nosotros que esa es una relación o una proporción entre la cantidad de productos generados sobre la cantidad de reactivos que participan. ¿Sí? Entonces, para este caso, para la formación del óxido nítrico, la reacción tiene una constante de equilibrio de 4.5 por 10 a la menos 31. Para la formación de metano con cloro, pues tiene una proporción de 1.2 por 10 a la 18. Y la formación de nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso nos va a dar amoníaco en una velocidad de 3.6.8. Si viéramos estos valores, los resultados de sus constantes de cada una de las reacciones, ¿cuál creen que sea más fácil de formar? ¿Qué reacción es más sencilla para llevarse a cabo? ¿La del óxido nítrico, la del nitrato o la reacción del metano con cloro? El óxido nítrico, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué creen que sea la del óxido nítrico? ¿Cuál de todas estas constantes es más grande? 4.5 por 10 a la menos 31, 1.2 por 10 a la 18 o 3.6 por 10 a la 8. La más grande es A la 8, ¿no? ¿Cuál? Sí, la del cloro, ¿verdad? Este número se le tienen que agregar, el punto se va a recorrer 18 veces, ¿verdad? Se le tienen que agregar 17 ceritos y ese es el valor de la constante. Este valor del óxido nítrico, al contrario, es el más chiquitito. Es muy difícil o no es muy común
que a partir de nitrógeno y oxígeno a esta temperatura de 25 grados centígrados se favorezca la formación del óxido nítrico. Es muy raro, es difícil que se forme esta molécula. En cambio, el cloro es muy fácil. Acuérdense que el cloro es altamente reactivo y que muy fácilmente puede desplazar a hidrógenos en moléculas orgánicas, y entonces fácilmente la formación de esta molécula clorada pues es muy rápida. Y la otra, la formación del nitrato, pues tampoco es tan sencilla, no es tan rápida, pero sí se lleva a cabo, ¿no? Entonces, de estas tres reacciones, solamente viendo su constante de equilibrio, podemos ver cuál de ellas se formará más producto de una forma más rápida, comparada con la cantidad del producto que vuelva a convertirse a reactivos. Como les decía, hay tres cosas muy importantes que saber de las constantes de equilibrio. La constante de equilibrio está determinada a una temperatura. Si cambia la temperatura, también se modifica la constante. La Kc cambia al variar la temperatura, y la constante de equilibrio es una constante que no cambia, es una proporción que siempre va a existir independientemente de las concentraciones iniciales que se den. Si se recuerdan en el ejemplo anterior, pues reacciona a cierta proporción de los reactivos para generar el producto, independientemente de que haya más reactivo. Este reactivo es un excedente que se mantiene ahí y que se mantiene estable cuando se llega al equilibrio químico, pero no importa que hubiéramos empezado con 800 o con 900 o con 400 de oxígeno, esos valores, la constante de equilibrio no van a cambiar. Cambiaría la cantidad de producto que se genera, pero la proporción en cuánto producto se está generando y cuánto reactivo queda como exceso o como excedente no va a cambiar. Es una proporcionalidad que se mantiene constante siempre y cuando las temperaturas sigan siendo las mismas. Si se modifican las temperaturas, entonces sí pueden cambiar esas proporcionalidades. Bueno, estos son unos ejemplos que pueden revisar o que podemos hacer a posterior, ¿verdad? No están resueltos. En un recipiente vacío con 5 litros se colocan cierta cantidad de nitrógeno e hidrógeno a 500 grados centígrados. Cuando el sistema alcanza su equilibrio, se cuantifica la existencia de moles de nitrógeno, 3.01 moles, moles de hidrógeno, 2.10 moles, y moles de amoníaco, 0.56 moles. Hay que evaluar la constante de equilibrio de la reacción a 500 grados centígrados. Nos dan la reacción, lo único que tenemos que hacer es esa proporcionalidad, ¿verdad? La Kc es igual al producto del amoníaco, de la cantidad de producto, NH3, elevada al cuadrado, porque en la reacción aquí tenemos un exponente 2. ¿Sí? Entonces, la concentración de NH3, que es 0.56 elevada al cuadrado, sobre las concentraciones de los reactivos en el estado de equilibrio, que para el caso del nitrógeno sería 3.01, como no tiene expediente, pues es exponente 1, o no se eleva a ningún valor, y multiplicado por la concentración del hidrógeno, que es 2.10, elevada al cubo, porque aquí tenemos un exponente 3. Y el producto nos dará la constante. En el siguiente ejercicio dice, en un recipiente de 2 litros se colocan 10 moles de óxido nítrico a cierta temperatura, y este se descompone según la fórmula anterior, ¿verdad? Este equilibrio, 2 moléculas de óxido nítrico va a formar 2 moléculas de nitrógeno gaseoso y 2 moléculas de oxígeno gaseoso. Siempre recuerden que para poder sacar este valor tenemos que ver en qué forma se encuentran estas moléculas. Si están en forma gaseosa, entonces se puede aplicar el valor que hemos revisado. Si está alguna de las dos, o cualquiera, incluso el producto,
en forma sólida, entonces las constantes no se pueden calcular porque esto solamente aplica para estados gaseosos. Bueno, aquí te dan el valor del óxido nítrico y luego te dan los valores del óxido nítrico en el equilibrio, 2.2 molar. Bueno, además de esa ley de masas, también se siguió estudiando cómo podían cambiar las reacciones en ciertos factores que podían influir o que podían estar participando en el proceso físico-químico. Y se sacó entonces, Le Chatelier determinó un principio o unas características cuando se aplicaban cambios en estas condiciones. Entonces, el principio de Le Chatelier menciona que si un sistema en equilibrio se altera por cambio de condiciones, este sistema cambiará o se desplazará de dirección, será mayor o menor constante, dependiendo del cambio o de la reducción de este cambio. Entonces se pueden considerar tres factores o tres condiciones importantes para la reacción. El primer factor es la concentración de los reactivos. Entonces puede haber un cambio en las concentraciones de los elementos de las moléculas participantes, tanto reactivos como productos. Puede haber un cambio en la presión. Recuérdense que estamos haciendo evaluación de reacciones químicas con gases. Entonces los gases tienen una presión, tienen una temperatura, tienen un volumen determinado. Entonces cambios en la presión también van a cambiar esas condiciones. Y como habíamos dicho, cambios en la temperatura. Entonces estos tres factores, concentración, presión y temperatura, pueden involucrarse en los procesos de las reacciones químicas en estado gaseoso. A este valor de cambio le llaman coeficiente de reacción Q y te va a determinar hacia dónde se va a desplazar la reacción. Si una reacción tenemos, por ejemplo, A más B va a producir C más D, pues esto va a tener su constante de equilibrio, su Kc, dada por la multiplicación de la cantidad de productos C por D sobre la cantidad de reactivos que se encuentran en el estado de equilibrio, sobre la concentración de A por B. Y esta reacción, si sufre cierto cambio en su temperatura, en su concentración o en su presión, pues va a generar un coeficiente de reacción, conocido como Q. Este coeficiente de reacción puede estar en cualquiera de los lados, ya sea en el lado de los reactivos o en el lado de los productos, dependiendo de si disminuye o si aumenta la presión o la temperatura o la concentración de alguno de los elementos. ¿Sí? Entonces, la adición o eliminación de alguno de los reactivos o productos provoca un cambio en Q. Cambia el valor de la coeficiente de reacción. No va a cambiar la constante para esta reacción a esa temperatura. Si existe un aumento de reactivo, ya sea A o B, el valor Q va a ser menor que el valor de Kc, ¿verdad? Si aumentan estos valores que se encuentran abajo en la proporción, ¿verdad? En la división, entre más grande sea este número, pues más chiquito va a ser este valor, comparado con su constante de equilibrio. Si aumentan los productos, ¿verdad? Si empieza a aumentar C o D, cuando más grande sea este valor que va a ser dividido entre A por B, pues más grande va a ser el valor de Q. Entonces Q aumenta en proporción o comparado con su constante de equilibrio. Si se disminuye la cantidad, si se hace más chiquito este valor, pues el Kc de la misma manera aumenta. El valor Q también aumenta comparado con su constante de equilibrio. Y si se disminuye la cantidad de producto,
pues la constante del coeficiente de reacción se va a ver disminuido comparada con su constante. Entonces, aquí estamos viendo cómo influye la concentración dependiendo que disminuye, si los productos o los reactivos, el valor de Q puede ser mayor o puede ser menor que la constante. ¿Qué pasa cuando cambia el volumen y la presión? ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una fórmula del gas ideal que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles o a una proporción molar por una constante de los gases conocida como R por su temperatura? Entonces, si aquí cambia la presión o el volumen, pues lo que va a cambiar, y la temperatura se mantiene constante, pues lo que va a cambiar, en este caso, la cantidad de partículas o la concentración se puede determinar como número de partículas por volumen. ¿Se acuerdan? Esta N, pues es igual a la molaridad. ¿Sí? Acuérdense que lo que vimos en la clase, en sus presentaciones de la clase anterior, pues la molaridad se expresa por el número de partículas presentes en su peso molecular sobre un litro de solución, ¿verdad? La N sobre la B nos va a dar la concentración. Y aquí vemos entonces cómo la presión está relacionada mucho con la temperatura, porque R es una constante también. Entonces, cuando la T se mantiene constante, cuando no hay cambio en temperatura, si el volumen disminuye, su presión aumenta y su concentración aumenta, ¿verdad? Al haber menos volumen y haber siempre, no hay pérdida de cantidad de masa, siempre hay una misma cantidad de partículas, pues eso va a hacer que la concentración aumente. Si B aumenta, la presión parcial disminuye y su concentración también disminuye, ¿verdad? Aumenta el volumen y entonces hay más espacio, hay más cantidad de espacio para que las partículas se distribuyan y entonces la concentración disminuye. Bueno, entonces según el principio de Chatelier, los cambios de concentración y presión o volumen pueden alterar la posición del equilibrio. ¿Sí? Podemos ver hacia dónde se va a ir este coeficiente de reacción Q, pero el valor de la constante de equilibrio, como habíamos dicho previamente, no se modifica. Para esa reacción a esa temperatura, la constante de equilibrio siempre es constante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuando hay cambios en la temperatura, es la única manera en que se puede alterar el valor de la constante de equilibrio. ¿Por qué creen que cambie la constante de equilibrio cuando cambia la temperatura de la reacción? ¿Qué creen que esté pasando molecularmente? Porque puede cambiar el estado en el que estén los reactivos, ¿no? Suponemos que cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso es cuando tienen una temperatura lo suficientemente alta como para liberar las moléculas, ¿verdad? Ya las moléculas ya no están en una interacción cercana como en el estado líquido, en el estado sólido, que están organizadas entre ellas mismas, sino que acuérdense que cuando estamos hablando del estado gaseoso es como si tuviéramos unas caniquitas liberadas en una caja, ¿sí? Entonces, se están moviendo todo el tiempo las partículas, quieren alejarse lo más posible entre ellas y están tratando de escapar como gases y golpean con las paredes del recipiente que las tiene. Entonces, todo el tiempo las moléculas están en una dinámica o en un movimiento muy intenso, y si a esas condiciones le aumentamos la temperatura que le estamos metiendo energía, ¿sí? En este caso energía calorífica. ¿Y qué le pasa a esas moléculas? Es como si agitáramos la caja, ¿verdad? Si la agitamos poquito, pues las moléculas sí se mueven y chocan con las paredes
con una cierta velocidad o con una cierta intensidad de choque, ¿sí? Un cierto número de choques por tiempo, por minuto, por segundo, por milisegundo. Pero si le metemos temperatura, le estamos dando energía a esas moléculas. ¿Sí? Acuérdense, imagínense una olla express. Tenemos la olla express, está llena de gas, ¿verdad? Y la válvula está impidiendo que salga ese gas. Y la dejamos que siga aumentando su temperatura. Las moléculas del agua que tiene adentro la olla, pues empiezan a convertirse en vapor. Y ese vapor empieza a chocar por todas las paredes de la olla. Solamente que esta olla está cerrada, está sellada para evitar que se escape. La única forma donde puede escapar es a través de la válvula, del peso, ¿verdad? De la tapita que tiene arriba la tapa de la olla, que es precisamente hecha para que no exista una presión tan grande que explote, sino que se permita una fuga bajo ciertas condiciones. Y entre más caliente esté la olla, más vapor va a intentar escapar hasta que está tan energizada las moléculas del vapor de agua que son suficientemente fuertes como para levantar el peso de la válvula. Y es cuando empieza a escucharse el característico sonido de las ollas express, ¿sí? Que empieza a salir cierta cantidad de vapor y después ya la energía del vapor ya no es suficiente y vuelve a caer la válvula por su peso y vuelve a cerrar la olla. Y como el calor sigue existiendo, se le sigue aplicando calor, pues nuevamente lo que quedó de ese vapor vuelve a intentar escapar y sube su energía y vuelve a subir la válvula y así se empieza a escuchar el famoso sonido del audio express, así, ¿verdad? Como si fuera una maquinita de un tren, de que significa que las energías que tienen esas moléculas son muy altas. Por eso es que esas energías que son tan altas van a favorecer, por ejemplo, el golpe entre ellos, ¿verdad? El choque entre dos partículas, entre dos moléculas de gas, y ese choque va a generar también energía que va a favorecer la reacción. Si la reacción requiere energía para convertirse de reactivo a producto, entre más calor haga o más más temperatura se tenga en la reacción, pues más fácil se va a generar el producto o viceversa. A lo mejor la temperatura induce a que los productos vuelvan a convertirse en reactivos. Por eso es que la temperatura influye directamente sobre la constante de equilibrio, dependiendo en dónde se encuentran. ¿Sí? Entonces, hay reacciones que se llaman endotérmicas, que requieren calor para que se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una reacción endotérmica, el valor de la reacción Q está del lado de los productos, de los reactivos. ¿Sí? Se requiere energía para que estos reactivos A y B se conviertan en C y D. Y esto va a modificar la constante de equilibrio a una temperatura menor. Y hay otras reacciones que se llaman exotérmicas, ¿sí? Que cuando se generan van a liberar energía, ¿no? Entonces hay reacciones químicas famosísimas, la reacción de la sosa con agua o del hidróxido de sodio. No sé si hayan llegado ustedes a preparar en el laboratorio, que disuelven las sales de NaOH o de hidróxido de sodio, lo que es la famosa conocida sosa cáustica, en agua, y cuando tocan el matracito o el recipiente donde llevaron a cabo la disolución, se calienta. Es una reacción exotérmica que libera energía durante el proceso. Y en este caso, el valor de la Q, en esta reacción, el coeficiente de la reacción se encuentra del lado de los productos. Si el coeficiente de reacción está al lado de los productos, la reacción va a generar calor. Si el coeficiente de reacción está del lado de los reactivos, la reacción necesita calor para llevarse a cabo de una forma más rápida, ¿sí? Para que su constante de equilibrio cambie. ¿Sí? Entonces, las reacciones exotérmicas suceden de forma contraria a lo que sucede en las reacciones endotérmicas. ¿Sí? Y la constante de equilibrio se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo, pues, que se forme más, ¿verdad? Si más producto, más reactivo,
viceversa. ¿Sí? Entonces, según el principio de Chatelier, las variaciones que puede haber, un incremento en la cantidad de alguno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si hay un incremento en la cantidad de alguno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si hay un descenso en la cantidad de los reactivos, se mueve hacia la izquierda. Si hay un descenso en la cantidad de los productos, se mueve hacia la derecha. Si hay un incremento en las presiones en el sistema, el equilibrio se va a desplazar en función de hacia dónde se encuentren los coeficientes estequiométricos que se encuentren en forma menor cantidad, ¿verdad? Porque son presiones parciales. Entonces, la suma de la presión de cada uno de los gases nos va a dar la presión total. Dependiendo de qué tanto baje la presión, pues se va a desplazar hacia donde haya menos número de moléculas, ¿sí? Donde los coeficientes estequiométricos sean menores. Si hay un decremento, pues esto va a ser lo contrario, ¿verdad? El equilibrio se desplaza hacia donde los coeficientes estequiométricos sean mayores. Si hay un cambio de temperatura en una reacción, dependiendo de la condición de la reacción, si es exotérmica o si es endotérmica, si incrementa la temperatura, se desplaza hacia la izquierda, y si incrementa la temperatura y es endotérmica, se desplaza hacia la derecha. Cuando decrementa o decrece la temperatura en una reacción exotérmica, esta se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda. Es decir, ¿qué tanto se va a formar más? ¿Se va a formar más producto o se va a quedar más reactivo sin reaccionar? Entonces, estos son dos valores que se tienen que tomar mucho en cuenta para reconocer o para entender la dinámica de la reacción. Ahorita de esta manera, pues lo estamos viendo de una forma muy general, y que tratando de que entiendan un poquito más los principios de cómo es que funciona, más que hagan los cálculos o que ustedes tengan posibilidad de evaluar las constantes de equilibrio y las coeficientes de la reacción. Eso lo irán viendo posteriormente conforme vayan avanzando en la carrera, en otras materias, como en las materias de físico-química y en las materias de termodinámica, pues van a retomar estas características, ¿no? Incluso en otras materias de química, pues también van a retomar estos valores, pero aquí ya entendimos entonces de una forma muy general a qué se refiere una constante de equilibrio, cómo influyen ciertos factores como temperatura, presión, concentración de productos y reactivos, y cómo se calculan estas cosas. Si tienen alguna duda o comentario. No, profe, todo muy claro. Bueno, se las voy a pasar. Ya lo que vamos a ver, lo que vimos el día de hoy y lo que vamos a ver el día de mañana, ya no se va a incluir como una evaluación, ya no va a haber actividad que se califique sobre este trabajo, pero sí tienen que tenerlo en cuenta porque es importante para materias posteriores. Sí vieron, subí ayer las actividades a trabajar. No sé si Sí. requieran que suba las diapositivas.